y vamos a continuar hablando de la ciudad también, pero en este caso nos metemos en actualidad, en una perspectiva política, que es la que aporta justamente Lisandro Tesquiewicz, abogado, profesor y además auditor general en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ellos elaboran desde este organismo muchísimos informes. En este caso se elaboró un informe detallado, como siempre lo hacen, sobre la cultura y su financiamiento, y estamos hablando de todo, ¿no? De los museos, de los artistas, de lo que debería, digamos, los recursos que están y por algún motivo que nos va a comentar no se están utilizando, cuando realmente creo que los porteños nos gusta mucho y hacemos uso de la cultura. Bueno, lo tenemos en línea, Lisandro Tesquiewicz. ¿Cómo estás? Hola Mariana, ¿cómo estás? Y un saludo a toda la audiencia. Leemos siempre Eh, los informes bueno, que son muy detallados, como decíamos, y en este caso, bueno, el último que habla de la situación de la cultura, queremos saber cuál es el presupuesto que existe, por qué no se utiliza, cuál es la situación. sí, en primer lugar, agradecimiento porque lean los informes, porque la verdad siempre decimos desde la auditoría, si los informes que nosotros hacemos no los lee nadie, no tienen sentido. Con este que hicimos ahora sobre cultura, que es específicamente sobre el programa de mecenazgos, Sí. la verdad que lo que nos encontramos es una situación muy grave, ¿no? Ya de por sí, el programa de mecenazgos parte de una concepción, llegó con el macrismo, ¿no? Sí. Nosotros estamos acostumbrados a que después de casi 20 años de gobierno macrista, han ido desmontando todas las políticas públicas que venían a fortalecer muchas áreas, pero la cultura principalmente. Ahora, esta es una política pública que habían generado ellos mismos, porque parte del concepto de esta idea de que debe ser el mercado el que defina qué políticas se financian y cuáles no en cultura y qué proyectos culturales merecen financiamiento de la sociedad, ¿no? Que más allá de que se financian con impuestos porteños, debe decidirlo el mercado. Entonces construyeron este programa que se llama Programa de Mecenazgo, que funciona de la siguiente manera. Las empresas en vez de pagar impuestos, una cantidad de dinero del que deben pagar de impuestos, en vez de pagarlo en impuestos, financian algún proyecto cultural. Y Ujú. ese dinero que destinan a un proyecto cultural, dejan de pagarlo en impuestos. ¿Sí? En Sí. principio, dicho así, no parece demasiado grave, no está mal. Insisto, habemos algunos que creemos que la planificación de la cultura debe desarrollarse por fuera del mercado. Hay proyectos culturales, hay desarrollos culturales que vale la pena que tengan financiamiento social, aunque no sean rentables Seguro, económicamente. sí. Sí, es. Aún cediendo a esta idea que tienen ellos de que todo lo define el mercado, por lo menos este era un programa que permitía la financiación de proyectos culturales. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que desde que asumió Jorge Macri en esta tercera etapa de macrismo, Ujú. este programa tiene su peor funcionamiento desde que existe. Y nos encontramos, por ejemplo, que de 3.380 proyectos que se presentaron para ver si podían ser financiados de esta manera, solo se financiaron 639, el 19%. Es decir, que el 80% de los proyectos que esperaban poder hacerse en cultura en la Ciudad de Buenos Aires no fueron realizados porque el gobierno no les dio el camino para que sean financiados. Y uno dice, bueno, podría ser porque no tenían recursos para eso. No, había 3.300 millones de pesos y 1.100 de esos millones, es decir, Muchísimo un dinero, tercio, Lisandro, realmente, ¿eh? muchísimo dinero. Un tercio de ese dinero no fue utilizado. 1.100.000, 1.100.000 no han sido Un millón utilizados. cien mil pesos no se usaron y dejaron 2.700 proyectos sin hacerse. Entonces, uno dice, si tenía proyectos para hacer, tenía los fondos destinados para hacerlos, ¿por qué no sucedió?
¿Y por qué no sucedió? No sucedió por varias razones. No sucedió porque lo administran mal, no sucedió porque hay problemas en la forma de ejecutar las cosas, pero aparte no sucedió porque se encargaron de que nadie lo sepa. La realidad es que este programa, como debería funcionar, y así lo dice la ley, debería haber un registro donde las empresas se registran y donde van y se registran los proyectos, ¿no? Y estos proyectos entonces pueden vincularse con la empresa que quiere aportar, ¿no? Dinero y puede hacerse. Bueno, todo eso no funciona. ¿Qué es lo que funciona? Lo que funciona es el club de amigos del poder, al igual que en todas las otras áreas del gobierno de la ciudad, aquellas empresas amigas que saben que tienen vínculos con el gobierno de la ciudad, se enteran que existe este programa y entonces pueden invertir. Y de esa manera, parte del dinero que ponían en impuestos ahora pasa a ser publicidad, porque digo, todos los vecinos de la ciudad sabemos, por ejemplo, que todos los teatros de la calle Corrientes ahora tienen cada uno una empresa que lo sponsorea, Sí, obvio. ¿no? Sí. Bueno, eso es inversión que deja de pagarse en impuestos. Ujú. ¿No? Entonces esa publicidad que le hubiera costado millones de pesos, ¿no? Ponerle su nombre a un teatro, bueno, se lo descuentan de impuestos. ¿Quiénes se lo descuentan? Estas grandes empresas. Ahora, de los 2.700 proyectos culturales que había para hacer, solo se hacen 637 y los demás no consiguen financiamiento porque el Estado no financia, pero este sistema tampoco funciona. Y esto, sinceramente, lo que termina generando es que un programa que estaba previsto para que se incentivara la inversión privada en cultura, lo que termina haciendo es oscureciendo el manejo de los fondos de cultura, haciendo que este fondo, insisto, de 3.300 millones de pesos, sea un fondo oscuro donde además no se sabe en qué se gasta. No se sabe en qué se gasta, ¿por qué? Porque estos 637 proyectos sí Sí. se aprobaron, pero no hay reglamentación. Entonces nadie sabe qué proyecto te van a aprobar y cuál no. No es que hay determinadas reglas que te dicen, si vos presentás esto te lo apruebo, si no presentás aquello no. No, vos presentás proyectos y si te lo aprueban o no te lo aprueban, es absolutamente arbitrario. Pero además no hay O sea, no, me, rendición. me estás diciendo que ni siquiera te dan una argumentación de por qué no lo Ni aprueban siquiera, y no, además tampoco te dicen cómo se financia, qué es lo que se financia. O sea, no hay registro. O sea, lo único, el único no, registro que tenemos es el no. trabajo de ustedes. Claro, no hay regla, entonces vos podés presentar un proyecto y te pueden decir, bueno, tu proyecto lo aprobamos para que le financien el 15%, o lo aprobamos para que le financien el 100%, o no lo aprobamos, y no se sabe porque es una decisión arbitraria del gobierno. Pero además, como no hay rendición, no controlan de los 637 proyectos que sí se aprobaron y que se financiaron. ¿Qué quiere decir que se financiaron? Hubo una cantidad de empresas que en vez de pagar sus impuestos, presentaron una declaración jurada firmada por ellos y por quien debía desarrollar ese proyecto cultural que dijo, esta cantidad de dinero la pagué haciendo este proyecto cultural. Bueno, eso no se controla, por lo tanto no sabemos si esos 637 proyectos efectivamente se Por eso, hicieron. claro, claro. Sabemos que un grupo de empresas que conocen a funcionarios del gobierno y saben que existe este programa, presentaron documentación diciendo que tienen que pagar menos impuestos porque pusieron plata en cultura. Esto es lo que somos de verdad. Sí, Entonces, es realmente un escándalo. La cultura es el corazón de nuestra ciudad. seguro. Buenos Aires es la reina del plata. Nosotros tenemos turismo internacional que viene de todo el mundo a la ciudad de Buenos Aires solamente a disfrutar de su oferta cultural. Somos la ciudad con más teatros de América Latina. Digo, la cultura es una base de nuestra propia identidad como vecinas y vecinos de esta ciudad. Y entonces nos encontramos con un gobierno que le quita presupuesto del presupuesto de la ciudad a la cultura y que además estos mecanismos que utiliza, que crea para que haya inversión privada en el desarrollo cultural, los maneja de una manera tan oscura y con tantas irregularidades que nosotros no podemos decir que efectivamente esa plata llegue a la producción cultural en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes lo que Pero aunque pensaba, llegaba, Lisandro? Sí. solo llega el 20%.
¿Sabés lo que pensaba, Lisandro? Que bueno, es muy importante este labor de por lo menos echar un poquito de luz a lo que vos decías, una situación que es muy oscura, este financiamiento, y bueno, una tercera parte, y tampoco sabemos si esa tercera parte lo está recibiendo. Pero también pensaba y digo, cuánto talento se quedará en el camino también porque seguramente no me he metido, porque bueno, no soy artista, acá mi compañero sí, pero a llenar este tipo de solicitudes y proyectos, pero todo el trabajo que eso conlleva, ¿no? Porque no es, ¿qué tal? Bueno, me llamo tanto, tengo tal cosa, no, digamos, lo comparado, por ejemplo, nosotros que somos que conocemos los medios vecinales, lo comparo a eso, ¿no? Todo el trabajo que es Presentar un muchísimo, proyecto. presentar un proyecto, bueno, en cualquier trabajo, todos los que me escuchan me estarán entendiendo, uno cuando tiene que presentar una propuesta se esmera, te piden muchísimos requisitos, pones todo tu profesionalismo ahí, y bueno, y encima pasa esto, imagino todos los que directamente ya, bueno, dejan de intentar o prueban por otro lado o dejan de hacerlo, ¿no? Es así, y encima acá estamos mencionando las cosas más graves que encontramos en el Sí. informe, como esto, un tercio del dinero sin usar. Después además encontramos, por ejemplo, que con el presupuesto de este programa se pagan sueldos de gente que no trabaja en este programa, que se dedica Exactamente, a otra sí, sí. cosa, y Acá el dice gobierno de la un ciudad les paga. 80% de sueldos que no son personas que trabajan en el área de cultura. Claro, no trabajan en este programa, tenemos, hay, cumplieron, no se sabe cuáles son las metas. Entonces, ellos no te dicen, bueno, este año vamos a financiar tantos proyectos, va a haber tantas obras, va a haber tantos libros que se editen, tantas muestras de pintura o artes audiovisuales, tantos festivales. No, no te dicen esa meta, ellos te dicen, vamos, la meta es de los beneficiarios, la cantidad de empresas que se beneficiarán con el descuento impositivo, ¿no? Pero de esa meta, además, ni siquiera la cumplen. Entonces, hay una desidia. Vos decías lo de los proyectos. La cantidad de proyectos que se quedan en camino, ya te digo, Sí, son un sobre montón. Y los que ni llegan. 3.300 sobre 3.380 proyectos que se presentaron, con el trabajo que significa sobre todo para aquellos colectivos y aquellos artistas individuales independientes que lo hacen a pulmón, que no es que tienen una estructura administrativa pensada en llenar formularios, ¿no? Digo, no son una empresa que se presenta una licitación, son personas que tienen capacidad de cultural, capacidad artística, de expresión, que a pulmón se tienen que poner en la tarea burocrática de armar un proyecto, colectivos artísticos y culturales barriales, que hacen todo ese esfuerzo, que no queda en nada, Sí. pero que además tienen esas burocracias. Yo pensaba, por ejemplo, nosotros tenemos, no es este programa, pero es algo similar, tenemos el subsidio a milongas que se paga en la ciudad de Buenos Aires, Sí. ¿no? Hay un subsidio donde la ciudad acompaña que los distintos barrios, las distintas zonas, puedan desarrollar milongas en la ciudad de Buenos Aires. La cantidad de requisitos que le ponen Mm. de golpe a un club de barrio o a un A un club centro de de bar. jubilados, Mm. para poder desarrollar una milonga una vez por mes en su lugar y contar con un pequeño aporte que hace el gobierno de la ciudad que básicamente alcanza para pagar el impuesto de Sadaic, Mm. y quizás para un poquito más. Por ahí el costo de energía eléctrica de prender las luces y el equipo de sonido. No mucho más que eso es lo que te está dando el gobierno de la ciudad en apoyo a las milongas. La cantidad de trámites que le solicitan que haga y de Sí. requisitos que tiene que tener el club hace que sea prácticamente imposible, y ese de golpe es otro presupuesto que también llegamos a fin de año y dicen no lo ejecutamos, no lo pudimos ejecutar todo. ¿Por qué no? Porque los que se presentaron no cumplían los requisitos. Ahora Entonces, la pregunta que tengo, mira, ya que estamos hablando de esto, ¿qué pasa con el dinero que no se ejecuta? ¿A dónde va? todo eso va ¿Dónde a van rentas la generales. gente cuando llueve? ¿A dónde va? Todo el dinero que no se ejecuta en los distintos programas, en algún momento del año, el gobierno de la ciudad lo reasigna. A Claro. veces, cuando es mucho, lo tiene que reasignar a través de la legislatura y aparecen esas cosas que muchas veces
se conoce la noticia de ampliaciones presupuestarias y que nadie entiende muy bien por qué, ¿no? ¿De dónde salió más plata? Muchas veces no es que salió más plata, simplemente están cambiando de lugar alguna plata. Y otra cantidad, y otras veces Ahora, el jueves no que viene, necesitan, hay una votación en la claro, legislatura para una ampliación, sí. y otras veces no necesitan pasar por la legislatura y a sola firma del jefe de gabinete van cambiando la plata de un lugar a otro. ¿Cuáles son los presupuestos que se sobre ejecutan? Es decir, que todos los años gastan más de lo que estaba previsto. El primero de todos es publicidad. Mira, Publicidad del gobierno de la ciudad, todos hace los años años, gastan más dinero del que estaba previsto. hace Hace muchos muchísimos años que es años. así, No Lisandro. es Jorge Macri, ¿eh? Jorge No, ya lo Macri, sé. Mauricio Macri. Todos ellos. Entonces, de golpe, toda esta plata que no se gasta donde debiera gastarse, de golpe dicen, uy, me sobró, entonces me hago una campaña más que se llame Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo, y saco videos mostrándole a los vecinos y las vecinas porteños cómo la policía de la ciudad apalea indigentes y digo que eso es acción de higiene urbana, ¿no? Qué Esta triste. es una de las cosas que nos atraviesan. La verdad es que la desidia que tiene el gasto, ahora por ejemplo se ha incrementado muchísimo el gasto en adicionales de la basura. No sé si ustedes han visto Ujú. que está también toda la ciudad llena de carteles que dicen Sí, eh, la que higiene. están reforzando la limpieza en determinados barrios. Sí, La verdad es que desde hace años los contratos de la basura de la Ciudad de Buenos Aires cambiaron. Y los sí. contratos de la basura de la Ciudad de Buenos Aires ya no se hacen por tonelada de basura, sino por lo que se llama zona limpia. ¿Eso qué quiere decir? La empresa tiene como responsabilidad que una determinada zona esté limpia. Si está limpia se le paga, si no está limpia no se le paga, más allá de cuántos kilos de basura retire, Sí. etcétera, etcétera. Ujú. Para poder verificar esto hay que hacer una cantidad de controles. Nosotros tenemos, no es este de mecenazgo, otros informes de la auditoría donde hemos verificado que estos controles no se hacen. Ah, bueno. Y que entonces el gobierno de la ciudad tiene toda una explicación técnica de por qué los controles que están en el pliego que escribió el propio gobierno de la ciudad, Sí. ¿no? No se pueden hacer. Y como no se pueden hacer esos controles, hay que pagar igual. Pero después llegar a la conclusión de que con las tareas que están cubiertas por ese pago no podemos tener la ciudad limpia, entonces hay que pagarle adicionales a las empresas de basura, Qué ¿no? increíble. Y contratan por afuera el mismo trabajo que no Sí, controlamos que hagan, pagado sí. con el abono, y además gastan una fortuna en publicidad para salir a publicitar que le están contratando de vuelta trabajo que las empresas ya nos debían. Bueno, Lisandro, dónde leemos los informes? Porque ya nos estamos yendo. En el sitio de la Auditoría General de la Ciudad, agcda.gov.ar, están todos nuestros informes que son públicos y los vecinos supieran todo lo que se hace con el dinero de otros en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que viviríamos en otra ciudad. Gracias, Lisandro Teskiewicz, estuvo en el aire de Comunicante de hoy. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar. Bueno, justamente hablando de la deteriorada cultura en la ciudad y bueno, su desfinanciamiento y otros informes que ahí lo pueden leer, donde recién dijo el funcionario, el auditor general de la ciudad. ¿La pasaste bien? Perfecto. Sí, bueno, que todo lo bueno. Brigarse. Sí, nos están echando, me están corriendo, nos están corriendo.